A partir del 62, los sindicatos encaran una nueva forma de lucha, las ocupaciones fabriles. La Central Obrera profundizará en 1964 el llamado Plan de Lucha. Por primera vez en Latinoamérica son ocupados simultáneamente 11.000 establecimientos. En las ocupaciones participan más de 3 millones de trabajadores. ...1964 es también el año en que Perón intenta regresar al país. El ejército brasileño, siguiendo órdenes del Pentágono, lo obliga a volver al exilio. En el 64 aparece en Salta un nuevo brote de guerrilleros, que es derrotado antes de que entre en acción. El proletariado del interior, con sus huelgas, ocupaciones y marchas de hambre, encabeza durante esta última etapa las luchas más combativas. El triunfo del peronismo en las elecciones del 65 sacude nuevamente al sistema. Para conjurar la amenaza de otro triunfo peronista en el 67, el ejército decide anticiparse. De factor de poder, se transforma abiertamente en poder mismo. El Partido Comunista y el socialista solo atinan a reclamar el mantenimiento de las inexistentes instituciones democrático-burguesas. La dirección local del movimiento peronista alienta esperanzas en presuntos sectores nacionales del ejército. Pero los propósitos de la llamada Revolución Argentina no tardan en hacerse evidentes para el pueblo. Al proscribir los partidos políticos, lo que intenta no es coartar la amplia libertad de los partidos burgueses, sino la retaseada y mínima libertad del peronismo. Al intervenir y liquidar la autonomía universitaria, quiere contener la radicalización de importantes sectores medios fuera ya del control oligárquico. Al mantener una constante amenaza de intervención sobre la Central Obrera, intenta atarla a una política de abierta colaboración con el sistema, lo que significaría para el neocolonialismo su mayor victoria. Dirigente de Renovación Reformista de Ciencias Económicas. ¿Cuáles son, a tu criterio, las acciones más significativas del movimiento estudiantil en lo que va de estos últimos 10 años? Bueno, el balance de las luchas estudiantiles reconoce, en primera instancia, una cuota importante de combatividad por parte de los estudiantes de la Universidad Argentina. También es importante visualizar y reconocer que el proceso de esas luchas han tenido una dirección, una línea política que las ha encaminado a esas luchas en un proceso que no reconoce otras líneas que una típica dirección reformista, una línea de acción liberal que se materializa en hechos, como por ejemplo en el 55 el movimiento estudiantil siendo usado por la oligarquía para enfrentar al movimiento popular.
como en el 58, donde la gran lucha estudiantil realizada con una gran manifestación de 100.000 estudiantes en la Plaza del Congreso, reconocía como ejes la problemática de si enseñanza liberal o enseñanza estatal, cuando en ese mismo momento la riqueza argentina era entregada por el gobierno de Frondizi al imperialismo yanqui. Las luchas llevadas adelante en el periodo del 64-65, que hace que el estudiantado empiece a reconocer que sus ejes de lucha no son los que tenía hasta ese momento, que empieza a comprender una nueva realidad y que le empieza a hacer comprender que el eje central de su problemática no debe ser los ejes que hasta este momento reconocían como reforma o antirreforma, sino el eje central que es el antiimperialismo o la dependencia colonial del país. Julio Bárbaro, presidente de la Liga Humanista de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos la situación actual del movimiento estudiantil a raíz del último golpe de Estado? Yo considero que el golpe de Estado, como toda manera en la cual la derecha, o toda forma de la derecha de tratar de detener, de frenar la historia, ha terminado aportando al proceso revolucionario. Es así que nos ha obligado a los universitarios a abandonar nuestra isla y lanzarnos a jugar en el proceso histórico. Para los que venimos del cristianismo, venimos del cristianismo ortodoxo, del cristianismo mítico, rompiendo esquemas, desesclerosando, volviendo a las fuentes, la situación tiene partes realmente importantes, tiene visos realmente interesantes. Nos encontramos trabajando en los hechos, coincidiendo con gente que viene del marxismo ortodoxo, del marxismo que se consideraba eje de la historia, y con los grupos que rompen con los viejos esquemas y con los grupos peronistas realmente revolucionarios. Y estas tres corrientes van a coincidir junto con el pueblo para luchar desde el proceso popular por la liberación nacional. Roberto Grabois, dirigente del FEN, Frente Estudiantil Nacional. ¿Cómo ves la situación política actual del movimiento estudiantil? Bueno, tal vez podríamos decir de que lo que caracteriza el proceso de movimiento estudiantil es venir desde el universitarismo, entendido como el de la lucha por grandes ideales, desde una perspectiva estrecha, parcializada como universitarios y de tipo paternalista respecto al movimiento popular, hacia una conciencia nacional entendida esta como fusión con el movimiento popular. Conciencia de que la lucha por una patria liberada, por una patria socialista, deviene inevitablemente de nuestra fusión con el eje fundamental de la Revolución Argentina, que es la clase obrera, y una clase obrera no entendida como categoría abstracta, sino entendida en su historia, en sus luchas y en sus sentimientos, y de ahí lo fundamental también es el proceso de toma de conciencia nacional, es la comprensión, la valorización como cosa nuestra, como cosa propia del proceso peronista, del significado del peronismo para la clase obrera argentina. El peronismo no de los burócratas entregadores de la lucha para la negociación y la conciliación, el peronismo de las masas, el peronismo de la lucha antiimperialista, el peronismo anti-yanqui y revolucionario que marca sin duda el derroteo del camino nacional hacia el socialismo. En este sentido, ha tenido una gran influencia el proceso de la Revolución Cubana, revolución nacional, nacionalista y antiimperialista, cuyo legado es para nosotros, marxistas-leninistas, no interpretar este método y esta guía para la acción como un sombrero para pretender encasillar e impostarlo al movimiento popular, sino como un método de encuentro, de entronque con la historia, con la vida de nuestra clase obrera, para gestar en conjunto, con ella adelante, junto a nuestro pueblo, en el camino de la liberación nacional y hacia la construcción del socialismo. ¿Cuál fue el punto más alto alcanzado por la resistencia en esta década? Generalizando, podríamos decir aquello que nos dijeron muchos compañeros: la demostración de una conciencia nacional inquebrantable, apta para resistir los fusilamientos, la represión, las torturas, las trampas del sistema. Y arriesgando ejemplos concretos, podríamos marcar quizá el más importante: las ocupaciones fabriles. ¿Cómo vivió la gente la ocupación fabril? Cirilo Ramallo habla de una de las